Qué gusto volver a encontrarnos. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Cintia Nayeli Callejas Bustos y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre la actitud y la emoción del narrador. Con esto nos referimos a analizar tono en autobiografías. ¡Qué bien, profesora! Será muy interesante identificar las emociones que presentan los autores al redactar hechos o acontecimientos ocurridos en su vida. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al momento de desarrollar esta sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, para iniciar, ¿qué te parece si me cuentas la anécdota sobre cómo conociste a tu mejor amigo o amiga? Ah, claro, profesora. Es una anécdota divertida. Mi mejor amigo es Juan Daniel. Lo conocí en el año 2015, para ser precisos, el 17 de junio. Salí a pasear con mi hermano y decidimos ver una película que estaba de moda. Cuando entramos a la sala, yo llevaba muchas cosas que compré en la dulcería y mi hermano cargaba únicamente las palomitas. Avanzamos hacia nuestro lugar y sin querer tropezamos con los pies de una persona que se encontraba justo en nuestros asientos. Junto a nuestros asientos. ¡Ay, la memoria! Todas las palomitas cayeron como pequeñas piedras encima de un joven desconocido que no puso buen gesto. Al verlo pensé que estaba molesto y nos podría agredir, pero comenzó a reírse tanto que se escuchaba en toda la sala. El momento fue tenso y se tornó cómico. Después de todo, vimos la película junto a Juan. Hasta ese momento supe su nombre y su novia, ambos cubiertos con nuestras palomitas. Desde ese día nos convertimos en grandes amigos y cada vez que vamos al cine recordamos ese momento y lo celebramos con palomitas. ¡Qué gracioso! Es una gran anécdota que habla de que un accidente puede traer a nuestras vidas una gran amistad. Sí, saludos, amigo Juan. Alumnas y alumnos, ¿pudieron identificar el tono en que se contó esta historia? El tono se revela en cada emoción, sensación y detalle que transmite el escritor y que sentimos al leer. El tono del escritor influye en los lectores y en cómo leemos el texto. Entonces, el hecho de que a mí me divierta la anécdota de cómo conocí a mi amigo Juan hace que usted al escucharla se divierta también. En efecto, al redactar cartas personales, biografías, autobiografías o anécdotas de nuestra propia vida, no podemos dejar de recrear y sentir ciertas emociones y si logramos elegir las palabras adecuadas, podemos transmitirlas al lector. En el caso del texto autobiográfico, también se adoptan ciertos tonos que dependen de la reacción que haya producido el suceso. ¿Sabes cuáles son los tonos que podemos utilizar para redactar una autobiografía y cómo identificarlos? Pues desde luego, cómico como el de mi anécdota, pero también supongo que triste o alegre serán tonos, ¿no? Buena observación. ¿Qué te parece si revisamos en el Diccionario de la Lengua Española cuál es la definición de tono? Carácter o modo particular de la expresión y del estilo de un texto, según el asunto que trata o el estado de ánimo que pretende reflejar. Como puedes ver,
El tono es la emoción principal del texto y lo da el autor de acuerdo con lo que llamamos estilo narrativo, que es la forma particular que elige cada escritor para contar una cosa. El estilo narrativo cambia de un escritor a otro y se construye con distintos elementos como los adjetivos. O sea, que una anécdota como la de mi amigo Juan la podría contar alguien más de otra forma, profesora. ¿Con otro tono? Así es, y por ello es importante que conozcamos los distintos tonos y aprendamos a identificarlos, para que al momento de redactar nuestro texto sepamos qué tono queremos darle y qué palabras debemos elegir para lograrlo. ¿Qué te parece si vemos los tipos de tono y sus características? Pongamos mucha atención, ya que necesitaremos esta información al momento de escribir nuestra autobiografía. Muy bien. Estos son algunos de los tonos más utilizados por los autores al momento de redactar textos autobiográficos. Tono humorístico. Todos los hechos son referidos de manera divertida y buscan causar identificación con el lector a través de la risa, a pesar de que dichos hechos puedan ser tristes. Tono irónico. Se cuenta algo usando las palabras o expresiones contrarias. Es un tipo de burla sutil. Tono nostálgico. Se relaciona el pasado con este tiempo mágico que no volverá. Generalmente se redacta transmitiendo tristeza y añoranza. Tono heroico. Se muestra como fundamental la valentía, la fortaleza y todas las cualidades positivas que le permiten al personaje principal salir adelante en situaciones adversas. Tono melodramático. En este caso, se exageran los efectos emocionales que tuvieron en el protagonista de la historia ciertos sucesos o eventos. Tono trágico. Se da mayor peso a la descripción de sucesos dolorosos vividos por el personaje. ¡Qué interesante, profesora! Ahora tengo ganas de contar la anécdota de Juan con cada uno de estos tonos. Sería un ejercicio muy divertido. En efecto, puedes hacerlo en otro momento. Pero ¿qué te parece si ahora leemos algunos fragmentos tomados de distintas autobiografías e identificamos el tono en que están escritas, para poder afianzar con ejemplos las características de cada uno de ellos? De acuerdo. Vamos a verlo. Leamos los fragmentos tomados de algunas autobiografías y analicemos cuál sería la respuesta correcta. Creo que la frase del inciso A, siempre he sido el amigo en quien todos pueden confiar, corresponde al tono heroico, pues menciona que es una persona digna de confianza. Muy bien, podemos identificar el tono en esta frase por la cualidad que se agrega al sujeto. Y la frase del inciso B, a los 21 años, faltándome 2 para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que había en casa pasaron 15 años lamentando esta decisión. Lo que nosotras hubiéramos querido, decían, es que fueras ingeniero. Más tarde se acostumbraron. ¿A qué tono corresponde? Es un fragmento más largo, pero creo que pertenece al tono irónico, pues menciona un deseo frustrado de las mujeres con quienes vivía y que el autor no compartía. Exactamente. Muestra dos ideas contrarias y establece una pequeña burla. Sí. Me está agradando mucho este reto. El inciso C, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos, di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego que se salió del corral. Tal es mi antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neurótica que... Este fragmento está relacionado con el tono humorístico. Ya veo, profesora, y creo que el fragmento que dice, escribí mi primera obra literaria a los 6 años y la segunda a los 23, las dos se han perdido. La respuesta de este inciso D podría leerse como tono trágico, pues señala con pena el hecho de no contar con sus primeras obras. Así es, transmite una sensación de dolor ante dicha situación. En cuanto al inciso E,
Mi padre intentó hacerme un tren de madera, pero no me di por satisfecho porque quería algo que se moviera solo. Así que consiguió un tren de juguete de segunda mano. Lo arregló con soldadura y me lo dio por Navidad, cuando ya tenía casi 3 años. ¿Qué tono le corresponderá? También tengo un recuerdo parecido y creo que se refiere al tono nostálgico. En efecto, ya solo nos queda el inciso F. No se preocupen, no voy a plantar aquí un árbol genealógico ni atender la arteria que me traiga la sangre plebeya desde el copista del Cid o en el nombre de la... Este fragmento corresponde al tono melodramático, pues manifiesta un hecho exagerado sobre su linaje. ¡Qué interesante! ¿Ustedes lograron identificar el tono de cada fragmento? Si no los identificaron de inmediato o no están tan seguros de sus respuestas, no se preocupen. Lo más importante que deben recordar sobre los tonos es que pueden utilizar ciertas emociones y expresiones coloquiales para transmitir el mensaje y que el lector tenga los elementos suficientes para ponerse en su lugar. Ahora que ya identificamos los tonos más comunes que se utilizan para redactar autobiografías, Enrique, ¿qué te parece si leemos la breve historia de mi vida del físico inglés Stephen Hawking y comentamos el estilo que utiliza el autor para plasmar los acontecimientos más importantes de su vida? Muy bien. Es un personaje que me parece muy interesante, profesora. Me gustaría saber más sobre él. Mi padre Frank procedía de una familia de agricultores con propiedades en Yorkshire, Inglaterra. Su abuelo, mi bisabuelo, John Hawking, era un granjero adinerado, pero compró demasiadas granjas y se arruinó con la depresión agrícola que se produjo a principios del siglo XX. Su hijo Robert, mi abuelo, intentó ayudar a su padre, pero también quebró. Afortunadamente, la esposa de Robert era propietaria de una casa en Boroughbridge, en la que dirigía una escuela, lo que reportaba unos pequeños ingresos. Así lograron enviar a su hijo a Oxford, donde estudió medicina. Nací el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Calculo que aquel día nacieron unos 200,000 niños más. No sé si alguno de ellos más adelante se interesó por la astronomía. Nací en Oxford, aunque mis padres vivían en Londres. La causa fue que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes habían pactado que no iban a bombardear Oxford y Cambridge, y a cambio los británicos no bombardearían Heidelberg y Gotinga. Es una lástima que este tipo de acuerdos civilizados no se extendieran a otras ciudades. Vivíamos en Highgate, al norte de Londres. Mi hermana Mary nació 18 meses después que yo y según me contaron no fue muy bienvenida por mi parte. Durante toda nuestra infancia existió cierta tensión entre nosotros, alimentada por la escasa diferencia de edad. No obstante, en nuestra vida de adultos, esa tirantez ha desaparecido porque hemos conseguido caminos distintos. Ella se convirtió en médico, para gran orgullo de mi padre. Mi hermana Filipa nació cuando yo tenía casi 5 años y era más capaz de comprender lo que ocurría. Recuerdo esperar con ilusión su llegada para poder jugar los tres. Era una niña muy intensa y perspicaz. Yo siempre respeté su opinión y sus razonamientos. Mi hermano Edward fue adoptado mucho después, cuando tenía 14 años, así que apenas estuvo presente en mi infancia. Era muy distinto de los otros 3 niños, pues no era nada académico ni intelectual, algo que probablemente fue bueno para nosotros. Pese a ser un niño más bien difícil, era inevitable cogerle cariño. Murió en 2004 por causas que nunca fueron esclarecidas adecuadamente. La explicación más plausible es que se intoxicara con los vapores de la cola que estaba utilizando para reformar su piso. Otro recuerdo temprano es el de mi primer tren eléctrico. Durante la guerra no se fabricaban juguetes, por lo menos no para el mercado nacional, pero a mí me apasionaban los trenes. Mi padre intentó hacerme un tren de madera, pero no me di por satisfecho,
porque quería algo que se moviera solo. Así que consiguió un tren de juguete de segunda mano. Lo arregló con soldadura y me lo dio por Navidad, cuando yo tenía casi 3 años. El tren no funcionaba muy bien, pero justo después de la guerra, mi padre viajó a Estados Unidos y cuando regresó, en el Queen Mary trajo medias para mi madre, que por aquel entonces no se conseguían en Gran Bretaña. Una muñeca que cerraba los ojos cuando la acostabas para mi hermana, Mary, y para mí, un tren americano muy completo, con quitapiedras y una pista en forma de 8. Aún recuerdo la emoción que sentí al abrir la caja. Stephen Hawking fue un gran físico de esta generación y como podemos ver, su vida no fue tan sencilla. Vivió su infancia en plena guerra y eso lo marcó al momento de tomar las decisiones importantes de su trayectoria. Qué curioso que, a pesar de que se trata de alguien tan eminente, cuenta anécdotas y vivencias similares a las de muchas personas. Sus hermanos, los esfuerzos de sus padres, los regalos de Navidad. Claro, si sigues leyendo, podrás saber cómo llegó de tener una vida común a ser un científico extraordinario. Ahora, analicemos los elementos que utiliza el autor para escribir su autobiografía. Podemos identificar que utiliza un lenguaje cotidiano o coloquial, con la finalidad de expresar acontecimientos, pormenores, fracasos y momentos memorables de su vida. Por ejemplo, cuando menciona su fecha de nacimiento y denota que fue exactamente 300 años después de la muerte de Galileo, un reconocido astrónomo, como si dijera, no sé si todos los demás fueron astrónomos, pero yo sí, gracias a que nací ese día. ¿Cuánta información podemos obtener al prestar atención y leer sobre la vida de una persona? Entonces, ¿solo por medio de los tonos podemos transmitir nuestras emociones sobre las experiencias vividas? No exclusivamente. Ya dijimos que el tono forma parte del estilo narrativo y a este lo conforman también los adjetivos calificativos y frases adjetivas. Estos elementos se relacionan con los tonos, pues puntualizan ciertas características sobre los acontecimientos que presenta el personaje. Recordemos qué son los adjetivos calificativos y las frases adjetivas. De acuerdo otra vez con el Diccionario de la Lengua Española, los adjetivos son clases de palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predican de él y denotan propiedades y relaciones de diversa naturaleza. En el ejemplo 1, vemos que se califica a la obra del pintor como excelsa y única. En el siguiente, destaca la obra literaria de Sor Juana como extraordinaria. En cuanto a las frases adjetivas, podemos decir que su núcleo es un adjetivo calificativo, el cual puede estar determinado por un adverbio o un complemento del adjetivo, como lo vemos en los ejemplos. Era muy distinto de los otros 3 niños. Frase adjetiva, muy distinto. Adjetivo calificativo, distinto. Adverbio, muy. Entonces, los adjetivos son las herramientas que ayudan a construir el tono, profesora. De alguna manera, sí. Para continuar, retomaremos un fragmento de la anécdota que nos presentaste al inicio de la sesión, de manera que identifiquemos sus elementos y decidamos si es pertinente incluirla en tu autobiografía. Uy, claro que sí, profesora. Iniciemos identificando los adjetivos que aparecen en el texto. Mi mejor amigo es Juan Daniel. Mencionas que Juan Daniel es tu mejor amigo y al hacerlo le asignas una cualidad superior al resto de las personas que consideras tus amigas. Así es. No lo había pensado tanto, pero es correcto lo que dice, profesora. Identifico en los párrafos siguientes que la frase mi hermano cargaba únicamente las palomitas y cayeron como pequeñas piedras, ahí tenemos otros 2 adjetivos. Buen análisis, pero ¿te diste cuenta que utilizaste una figura retórica en la última frase? No, pensé que era un adjetivo. No te preocupes, recuerda que mencionamos que el estilo narrativo está compuesto de muchos elementos.
no solo el tono o las frases adjetivadas. También puedes incluir figuras retóricas con la finalidad de hacer atractiva la lectura. La figura que implementaste en esta ocasión es la comparación o símil, que retoma ciertas características de un elemento y las relaciona con otro. De igual forma, puedes construir metáforas para trasladar características de un elemento a otro. Por ejemplo, en la oración, avanzamos hacia nuestro lugar y sin querer tropezamos con los pies de una persona que se encontraba junto a nuestros asientos. Podrías incluir una metáfora con la intención de resaltar el motivo por el cual tropezaron. Podría quedar de la siguiente manera. Avanzamos hacia nuestro lugar y tropezamos con los enormes pies de un gigante que se encontraba junto a nuestros asientos. De este modo señalas que la persona tenía los pies muy grandes o que ocupaban demasiado espacio y por ello tropezaron. Puedes implementar diversos recursos que te ayuden a plasmar los acontecimientos importantes de tu vida y hacerlos llamativos para el lector. ¿En cuántos detalles debe fijarse un escritor, profesora? ¿Qué cantidad de decisiones en frases que aparentan ser tan simples? En efecto, muchos escritores logran un estilo que parece muy sencillo y cercano al lector, pero si lo leemos con atención o pretendemos imitarlo, veremos que se basa en una selección muy cuidadosa de las palabras y en una economía de los recursos que se utilizan. Veamos otros fragmentos de texto autobiográfico, en este caso de la escritora mexicana Inés Arredondo, e identifiquemos los tonos que aparecen en ellos. Fragmento 1. El sol, el calor, el polvo, el mar quedaron en mí, pero en mi literatura no existen los montes uniformes, grises. A mis cuentos he trasladado casi únicamente el paisaje de las huertas llenas de pájaros, con frutales traídos de la India, del Japón, del Perú, de Andalucía, que circunscribían el ingenio azucarero donde trabajaba y vivía mi abuelo y en el que yo pasaba largas temporadas. En este fragmento podemos identificar el tono nostálgico que rememora con un cierto toque de tristeza un lugar de su infancia. Es un lugar que uno extraña aunque no lo conozca, profesora. En efecto, continuamos con el fragmento 2 de la biografía. Fragmento 2. A principios de 1960 me encargaron fichas para el Diccionario de Literatura Latinoamericana. De entonces a la fecha, trabajo también en las fichas del Diccionario de la Librería Porrúa y en el Diccionario de Historia y Biografía Mexicanas que prepara la Universidad Nacional. Pero como las fichas biobibliográficas requieren bastante tiempo y esfuerzo y están muy mal pagadas, en febrero de 1961 empecé a trabajar para Publicidad Krupensky, escribiendo diferentes mamotretos para series de radio y televisión. En este fragmento podemos identificar el tono melodramático que imprime la autora al utilizar la palabra mamotretos, refiriéndose a textos muy pesados o poco interesantes. Habrán notado que tiene este estilo que parece sencillo y coloquial, pero que le da agilidad y fluidez al texto. Durante esta sesión pudimos identificar los diferentes tonos en los que se pueden redactar las autobiografías y vimos a través de los ejemplos que a lo largo de la narración podemos manejar más de un tono. También atendimos al uso de adjetivos calificativos y frases adjetivas para conformar un estilo propio que nos ayude a transmitir correctamente las emociones que buscamos despertar en los lectores. Exactamente. Recuerden que en esta sesión abordamos el aprendizaje esperado, sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Y concretamente trabajamos el propósito, analizar tono en autobiografías. Para reafirmar lo que vimos en esta sesión, les sugiero que localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía.
y realicen los ejercicios que ahí les propongan. Revisen en sus libros o bibliotecas digitales más textos autobiográficos. Les sorprenderá la cantidad de formas que encuentran los creadores de reconstruir las historias de su vida. Recuerden cuidar su ortografía y consultar con su maestra o maestro cualquier duda que tengan. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre analizar tono en autobiografía. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.